Este 26 de marzo se conmemora el 109 aniversario de la promulgación del Plan de Guadalupe por el coahuilense Venustiano Carranza Garza. ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál fue el motivo de este histórico y trascendental plan? Algo de historia. Venustiano Carranza era el gobernador de Coahuila y el 9 de febrero de ese fatídico año de 1913 se entera de los lamentables acontecimientos devastadores contra el gobierno legalmente constituido y triunfador de la Revolución Mexicana por el también coahuilense Francisco Ignacio Madero González. Fecha en que va a dar inicio el movimiento traidor conocido como la Decena Trágica. Inmediatamente Carranza, como gobernador, manda una comisión a la Ciudad de México a entrevistarse con el amenazado presidente para manifestarle el apoyo y solidaridad del pueblo coahuilense. Y el golpe de traidor que va a dar Victoriano Huerta el 19 de ese febrero va a obligar a que Madero y Pino Suárez renuncien a la presidencia y vicepresidencia respectivamente. El traidor informa a los gobernadores desde un día antes, ya lo había hecho, de que el Senado de la República lo había nombrado como encargado del poder ejecutivo de la nación. Carranza se molesta. Carranza no va a apoyar la iniciativa y la invitación que le hizo el general Victoriano Huerta para que lo apoyaran a él. El gobernador, con su amplio sentido de legalidad, solicita el apoyo al Congreso del Estado para que su postura esté avalada. Y la histórica legislatura, la 22, mediante el decreto 1421, va a 1. Se desconoce a Victoriano Huerta como jefe del Poder Ejecutivo de la República. 2. El más importante, se conceden facultades extraordinarias al Ejecutivo del Estado para armar fuerzas y coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional. Y había una cláusula económica. Excítese, invítese a los gobiernos de los estados, jefes de fuerzas, para que apoyen la actitud del gobernador. De esta manera, desde Coahuila, se va a dar inicio a la revolución constitucionalista. Y la muerte de Madero y Pino Suárez el día 22 va a ser el motivo más para reafirmar la valiente convicción de Carranza, quien inmediatamente se dio a la tarea de organizar fuerzas armadas y de enviar emisarios hacia otros estados para que se solidarizaran con su propósito. Victoriano Huerta no se quedó con los brazos cruzados. Inmediatamente mandó fuerzas para aplacar el movimiento iniciado aquí en Coahuila. Pero el ejército no va a poder triunfar contra la experiencia de los generales coahuilenses que la habían obtenido en el pasado movimiento de la revolución. Así se va a llegar hasta el día 26 de marzo de ese año, cuando Carranza y sus fuerzas en la hacienda de Guadalupe, municipio de Ramos Arizpe, se va a firmar el Plan de Guadalupe, que traía 7 puntos básicos. 1. Se desconoce a Victoriano Huerta. 2. También se van a desconocer a los poderes legislativo y judicial. 3. Se desconoce a los estados que reconozcan a Huerta. 4. Se nombró a Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista. 5. Al ocupar la Ciudad de México, Venustiano Carranza se encargará interinamente del gobierno. 6.
el presidente interino convocará elecciones. Y 7, el ciudadano que funja como primer jefe del ejército constitucionalista en los estados asumirá el cargo de gobernador provisional. Eran 7 puntos muy sencillos. Lo que se quería era el desconocimiento de Huerta y de quienes lo apoyaban. Ese era el fin de este plan. Los aspectos reivindicatorios de puntos sociales y económicos van a venir después con las adiciones que se le va a hacer al Plan de Guadalupe. Y lo mejor y más trascendental, cuando Venustiano Carranza convoque y se logre el acuerdo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Esta trascendental fecha se conmemora en nuestras efemérides nacionales gracias al decreto expedido por el presidente Adolfo López Mateos en el año de 1962. Gracias.